Sí, bonita la taza. Sí, ya Bonitos los pues, regalitos todos. sí, no, por supuesto. Ya pues, siendo las 7:04, comenzaremos. Buenas noches con todas, todes y todos a este conversatorio del tercer curso de literatura lésbica peruana, o bueno, literatura LGBT peruana, y en esta ocasión vamos a hablar sobre literatura lésbica. El conversatorio del día de hoy está a cargo de Judith Paredes Morales, quien es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en educación por la misma casa de estudios y licenciada en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha egresado del doctorado en literatura peruana y latinoamericana y de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, AIVAL, y directora del Círculo de Investigación de Literatura Latinoamericana Oswaldo Reynoso. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Es coautora de diferentes libros, donde se estudia la poesía y la narrativa peruana y latinoamericana, así como autora del libro Sucesos de Escritura, donde analiza 2 novelas de Mario Belatino. También ha publicado poesía y narrativa en las antologías La Palabra como Arma, Repensando el 8M en Poesía, Voces sin Encierro, Miércoles 69 y El Gusto de Contar. Asimismo, Judith dictó en los cursos anteriores las secciones sobre literatura lésbica y poesía LTGB. Entonces, Judith, por favor, presentas a las entrevistadas del día de hoy, por favor. Gracias, Alessandra. Y bueno, quiero remarcar la importancia ¿no? del trabajo que está desarrollando Julio, tú, Alessandra, ¿no? en la revista Crónicas de la Diversidad y la difusión, ¿no? de una literatura divergente, ¿no? Una literatura que cuestiona las miradas patriarcales, ¿no? coloniales. Y bueno, con ese afán es que convoco a Tania y a Julieta, ¿no? Quería mostrar, y quiero mostrar dos perspectivas, ¿no? De dos naciones que de algún modo estamos hermanadas, ¿no? Esas naciones. Y bueno, Julieta Paredes Carvajal, ¿no? Es poeta, artista en general, ¿no? Boliviana. Y Tania también es poeta y artista peruana, ¿no? Entonces, más bien les agradezco una vez más, en realidad voy a estar eternamente agradecida por haber accedido, ¿no? Eh, y como les comentaba a ambas, yo creo que es necesario, se hace necesario la difusión, ¿no? de sus creaciones. Siempre, en el caso de la literatura, siempre hay un canon, ¿no? que domina, que predomina y que siempre son los mismos, ¿no? que aparecen en los diarios, que aparecen en las entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, y casi siempre son de narrativa, ¿no? La poesía también pasa a un segundo plano, pero aún más si se trata de la poesía de la diversidad, ¿no? La poesía que cuestiona en general es la que muchas veces no es leída, no, no es difundida. Y mi intención es de que aquí ¿no? los que están en este curso llevando de la revista de Crónicas de la Diversidad amplíen su visión, ¿no? y puedan conocer a dos autores, ¿no? Ahora, voy a presentar a cada una de ellas. A ver, déjenme compartir aquí un PPT que elaboré pequeñito. Ahí está. Muy bien. Presento a Julieta. Julieta Paredes Carvajal, mujer aymara, creadora del feminismo comunitario, es luchadora social, cantautora, grafitera y poeta. Entre sus publicaciones tenemos Con un montón de palabras del año 2000, De amor y de lucha del 93, Del mismo barro del 96, Grafiteadas del 99, Hilando fino desde el feminismo comunitario del 2010, Mujeres
de los años 90, ¿no? Bueno, eso por nombrar mucha de la creación y difusión que hace Julieta eh, de la poesía, del feminismo, ¿no? Del cuestionamiento a los estados autoritarios, corruptos, ¿no? Vamos a observar eso un poco en la conversación. Luego presento a Tania. Tania Agüero Dejo es poeta, artista plástica, fotógrafa y grabadora autodidacta, egresada de la Escuela Nacional Autónoma Superior de Bellas Artes del Perú. Ha publicado el libro de poemas Ruth 66 en 2007, presentó la muestra pictórica individual Pagapu, también ha participado en las exposiciones colectivas como Macumba 2015, Guarmi Mujer 2016, Rumbo al Centenario de Bellas Artes 2017, Al Pie de la Letra, Ruta Poética de los Artistas Visuales 2018, entre otros. Sus fotografías se han exhibido elogiosamente en lomas de Mangomarca y Raimi. También ha publicado el cuento para niños Mingo Viene Volando, El Son de los Diablos 2021, por el Ministerio de Cultura y el Centro de Desarrollo Étnico. Estuvo presente en la muestra Grabado en Arte de la Impresión, en la exposición virtual de arte La Casa de la Moneda, entre escultores y grabadores, en la exposición colectiva Germinal de Grabadores en BEA del Centro Cultural de San Marcos, en la exposición colectiva en homenaje a César Vallejo, en conmemoración por los 100 años de Trilce, en la exposición de grabados Impresión de un Sentir, organizado por la Escuela de Arte Integral Ampay Yurat de Surco, en la exposición internacional de pinceladas artísticas Bellavista 2022, recientemente en la exposición colectiva de artes visuales a ritmo de Victoria Santa Cruz, Pinceladas Artísticas 2023 en el Centro Cultural de Ate, y actualmente en la exposición temporal Óscar Avilés, 100 años de la primera guitarra del Perú, en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao. Muy bien. Esas son, digamos, unas pequeñas hojas de vida de las autoras, pero lo que ahora me interesa, ¿no? Antes de conversar con cada una de las autoras, es de un modo difundir su poesía, su creación, ¿no? Eh, bueno, solo por razones de tiempo, ¿no? Me gustaría, y así de forma arbitraria, ¿no? He escogido 2 poemas de cada una de ellas, ¿no? Podría llenar de PPT, ¿no? De todos sus poemas, pero sería de nunca acabar. Y la idea es mostrar, ¿no? Eh, precisamente una pequeña muestra, ¿no? De lo que ellas nos están entregando, ¿no? Este primer poema es de Julieta Paredes, es de Amor y de Lucha del año 93, lo leo. Bueno, me atrevo a leer, a mí me encanta la poesía también, creo poesía y disfruto leerla, así que con su permiso voy a leer. Eh, el frío, la humedad, la lluvia, la huelga, rajan el suelo disque estable de la ciudad de La Paz y es pura cáscara, apariencia impávida, la que cubre el ordenado transcurrir del Parlamento, los corruptos y sus oficinas, nosotras, como riachuelos subterráneos, como vertientes insospechadas, filtramos amores en los cimientos de las casas, somos reencarnación no esperada, vivimos del rocío, del granizo, de la nevada. El segundo poema, también de Julieta Paredes, está dentro del poemario con un montón de palabras del año 90. Hay mitad de una niña en mí, la otra mitad que le hace falta está en ti. La mitad de niña en mí se prepara cada mes al encuentro de la otra mitad que está en ti. Siento como cada mes la mitad de niña en mí se viste de algodones, crece y engorda, se pone a saltar en mi útero cuando siente que la mitad de niña que está en ti ya está lista para salir
corre toda loca y sale para encontrarse con la mitad de niña que está en ti. Juntas con tanta alegría hacen una mar roja de besos y de tanto besuqueo olvidan su efímera vida fuera de tu útero, fuera del mío, y ya tarde juntas se desangran 3 días, tu mitad abrazada a la mía. El siguiente poema le pertenece a Tania Agüero, es el poemario Route 66 del 2007. Come Way With Me. El auto convertible bien lustrado lo estacionas en Circuit City, ese lugar colmado de estantes donde tratas de cumplir tus sueños, una cámara 35 milímetros, Olympus, una más, aprovechas el día de pago, después no tendrás que comer, ¿qué importa? Eso nunca te importó, de cualquier modo te asomas a la vereda, sigues teniendo ese gusto por las chicas, ellas te desafían con sus miradas, son encantadoras en esta parte del continente, te preguntas si esos sueños te pertenecen, miras tus pies empolvados, prendes un cigarrillo, a lo mejor alguien nota que estás allí parada, te encomiendas a los chiroques. Ellos siempre han sido tus amigos, los casinos tintinean de monedas, llenas tus bolsillos, acometes tus realidades, siempre juegas el todo por el todo, tus fichas sobre la mesa avanzas y apuntas, vuelves a tu convertible rojo, como soñaste, pagas el alquiler para tenerlo. Es California, te dices varias veces, nunca más volverás a estos parajes. Entonas nuevamente la canción de Nora Jones, siempre te atrapó ella, está en tu camino como desafiando tus miradas. Se sabe parte de tus enajenados cuentos, a ella también le gusta ir por la carretera, cabellera al viento, repitiendo tu nombre, tu nombre. El siguiente poema también es del mismo poemario, Finges obediencia. Miras las bocas moverse, pero no te dicen nada, simplemente te dan ganas de estar en otra parte, volver sobre tus pasos, olvidar que cruzaste la frontera sin máscaras. Solo tú mirándote el espejo te peinas con raya al costado, como te enseñó tu mamá, esa que ya no está para darte la bendición. Tus senderos se hacen largos, al trabajar se hacen cortos de regreso a tu habitación. Despepitas tu fruta, lentamente escupes una o dos como señal de duelo. Ellos ni te entienden. Esa lengua que habla rápido parece decir regrésate por donde viniste, pero tú, terco, como siempre, atrapas tierra entre tus botas, sacudes tu chaqueta en la entrada de la casa, vuelves a mirarlo. Todo, todo con detalle. Es más fácil en estos casos hacerse el huevón, decir yes, yo, y continuar sin pensar en más cosas que la de sentirte en otro lugar ajeno a este. Muy bien, esa es la pequeña muestra eh, que he querido presentar ahora. Bueno, ahora sí, vayamos a la conversación, al diálogo, ¿no? Para conocer un poco más de nuestras poetas y creadoras, ¿no? En general, artistas. Eh, Bueno, algo que yo he notado, ¿no? Bueno, a pesar de que pertenecen años distintos de publicación, ¿no? Eh, También que pertenecen a espacios diferentes, algo que yo noto en la poesía de ambas es la presencia de la naturaleza, ¿no? Eh, en estos poemas, en el caso de Tania, por ejemplo, lo noto en otro poemario que es, me parece, Spiritus, eh, que noto ahí la presencia de la naturaleza mucho más fuerte, ¿no? Con, con las aves, ¿no? Con las aves, con la naturaleza, una naturaleza bastante racional, ¿no? En cambio, en Julieta, la naturaleza, de algún modo, se asocia, ¿no? Con la mujer, con la figura de la mujer,
para subvertir, ¿no? Para resquebrajar, ¿no? Un estado de cosas que pueden ser autoritarios, ¿no? De hecho, también en Ruth 66 noto, bueno, la figura del migrante, ¿no? Está bien fuerte ahí. Es bien interesante cómo las dos poéticas se pueden complementar, quizá, ¿no? Por un lado está, ¿no? La creaciones de Julieta, que tiene que ver con un espacio andino, ¿no? Aymara, quechua también, eh, que de algún modo pretende, ¿no? Cuestionar todo este proceso que se originó con la colonización, ¿no? Eh, esta evangelización obligatoria, ¿no? Eh, que de algún modo también está coludido con un patriarcado, ¿no? Y que Julieta en su poesía cuestiona una y otra vez, ¿no? Este patriarcado. Eh, y la naturaleza, ¿no? Se une, ¿no? A la voz poética, pero también a lo femenino, ¿no? A la mujer. En cambio, en Titania lo que veo es más bien el sujeto que se sale, ¿no? Fuera de su espacio cotidiano y está más bien en movimiento, ¿no? Es un migrante, ¿no? De hecho, esta famosa la Ruta 66, ¿no? De Estados Unidos, la que recorre de costa a costa, ¿no? De Estados Unidos. Y, y veo que el espacio se reconfigura, ¿no? Eh, ya no son los espacios de una nación propia, ¿no? Sino que de algún modo modifica, ¿no? A los sujetos. No sé qué me podrían comentar respecto. Me gustaría, por ejemplo, en el caso de Titania, eh, ver cómo se da esa resignificación de los sujetos a partir del espacio, ¿no? Y en el caso tuyo, Julieta, me gustaría más que ahondes, ¿no? En cómo tu poesía, de algún modo, une, ¿no? Eh, lo femenino, la naturaleza, pero para cuestionar, ¿no? El patriarcado. Correcto. Te explico sobre el migrante, ¿no? Sí. Bueno, ese es, bueno, el yo poético que yo traté en Route 66. Como trabajé en una gas station, entonces tuve la suerte de que entró todo tipo de gente, ¿no? Entonces entraban muchos migrantes mexicanos y hice amistad con ellos y comencé a conocer su realidad del día a día. Y entraban, por ejemplo, también afroamericanos que eran alcohólicos, tenían muchos problemas, y mujeres de la vida también, que también hice amistad con ellas. Y tú te das cuenta al final que son seres humanos que van por un camino, ¿no? Por una ruta, por eso se llama Route 66. Y tiene diferentes partes, ¿no? Una parte es que el infierno, otra tiene diferentes partes, ¿no? Otra está situada en New Orleans. Entonces, siempre está migrando, porque yo migré, o sea, yo hice y fui a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Como todos los latinos, y después hice la ruta, ¿no? Pero yo la hice de oeste a este, al revés, y fui conociendo en el camino también más gente. Conocí cherokees, ¿no? Indígenas de allá, y entonces hice amistad con ellos y les comprendí también cómo ellos se sentían invadidos por, digamos, estando en su mismo territorio por los gringos, ¿no? Y a pesar de que muchos de ellos tienen piel blanca, ¿verdad? Pero son, digamos, se siente cherokee, no importa si les ha quedado la piel blanca del invasor, ¿no? Y bueno, y siempre he tenido interés también porque como yo soy de origen chino, bueno, ellos también migraron para acá, ¿no? Soy Tuzán. Y digamos que eso me ha acompañado siempre, ¿no? Y mi padre también vino de la sierra migrando acá también, ¿no? Entonces, digamos que es una familia, siempre ha sido de migrantes, ¿no? Y entonces eso, digamos que sale inmediatamente en cualquier temática que trato, ¿no? Y siempre me preocupa. Inclusive estuve preparando un poemario porque hice un viaje a Europa también y también me encontré con la misma problemática, ¿no? A mayor escala todavía, ¿no? Con visos de esclavitud muchas veces. Y entonces muy preocupante.
Y también hice un poemario de eso que está, bueno, en mi computadora, se llama Get Out, ¿no? Y bueno, me interesa mucho el problema de la migración, ¿no? Y me sale en automático, como te digo, porque es parte de mi vida, ¿no? Es parte. Gracias, Tania. Bien. Buenas noches, Judith. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Tania. Buenas noches, hermanas y hermanos que están aquí. Bueno, van a disculpar, tenemos los perritos ahí afuera formando parte también de la live. ¿Cómo vamos entendiendo, cómo voy procesando las palabras para que se constituyan, se configuren en mensajes, en sentimientos, en imágenes? Yo cuando aprendí a leer, bueno, he leído para entender cómo tanto mi abuela, mi mamá, también mi papá, ¿no? Pero mi abuela, mi mamá, sobre todo mi abuela materna, siempre ha planteado que teníamos que leer y aprender a leer y escribir para poder defender a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, yo aprendo a leer y escribir por una tarea de responsabilidad en la lucha de mi pueblo, de nuestros pueblos. Entonces, yo no he leído literatura, excepto algunas cosas en colegio porque había que cumplir también por deber, no por placer. Entonces es muy distinto, ¿no? Lo que yo veo que hay hermanas, hermanos que disfrutan de la lectura como algo que no tienen que hacer el deber, no, ni el deber escolar, ni el deber leer, bueno. Cuando entonces empiezo a escribir, más eran formas de desahogo, ¿no? De desahogar, escribir cosas cortas que voy escribiendo desde mi adolescencia, ¿no? Pero ¿cuándo es que se concreta en una propuesta poética, que después yo le llamo así? En principio, mucha descalificación, ¿no? Esto no es poema, ¿no? Y tampoco yo estaba preguntando. Yo no estaba preguntando a las académicas, a los académicos, si lo que yo escribía era poema o no era poema. Yo leía y punto, era lo que yo había escrito. Y cómo cambiar de un reglón a otro, cómo cortar las palabras, cómo poner las palabras solas, etcétera. Era algo intuitivo y siempre es, lo mío es algo intuitivo. No, yo no estudié nada, ¿no? Para hacerlo, es algo que yo siento. Entonces, de la misma manera que lo que yo siento, tampoco yo he leído y he hablado y he dicho mis poemas en discursos políticos que vamos dando, en luchas en la calle, porque es eso que llaman la poesía en castellano, ¿no? Es una manera de trabajar los contenidos que uno tiene adentro, las rabias, las alegrías, las esperanzas que yo tengo adentro para decir a las hermanas, a los hermanos, a nuestra gente cuando estamos en la lucha, también en la lucha, o como también en la fiesta, sale de esa manera y va más allá del discurso, ¿no? Va más allá del razonamiento que, bueno, por aquí tenemos que ir, compañeros, tenemos que conseguir esto, esta es esta es la consigna o no hay consignas, o este es el plan de trabajo, o esta es la lucha que ahora vamos a dar, estos son los puntos que tenemos que defender, ¿no? Que es principalmente, esa es mi actividad. Yo soy principalmente luchadora social, ¿no? Entonces la poesía a mí me ayuda para descansar el corazón y descansar las angustias, descansar el ajayo, el espíritu, cuando necesito decir cosas con mayor contundencia. Y para eso es la imagen, ¿no? Y la imagen poética
a veces, o la mayoría de las veces tiene más fuerza, ¿no?, que la parte teórica, ¿no? Eso podría decir Judith. Mm, Sí, un poco uniendo las ideas, la escritura también es una forma, ¿no?, de posicionarse, ¿no?, de lograr ser escuchado, ¿no?, de, de lograr una especie de representación. Y yo creo que tomando en cuenta, ¿no?, el tema que nos trae aquí, podríamos hablar también de una representación lésbica, ¿no?, en las voces poéticas, ¿no? La escritura logra eso, ¿no? Como Tania decía, yo escribo de lo que yo vivo, ¿no? Julieta, tú también me dices eso, ¿no? El, es una necesidad, ¿no?, de expresar, ¿no?, que quizá rehuye de una cuestión racional, pero sin embargo al momento de construir está, ¿no? El deseo mismo, se produce el deseo por el mismo contexto, por nuestros propios cuerpos, o en todo caso el diálogo del contexto con nuestros propios cuerpos. Y pensaba, ¿no?, por ejemplo, en el caso de Tania, eh, es cierto, ¿no? Somos migrantes. Me sucede lo mismo, ¿no? En el caso de mis papás también migran, ¿no? De la sierra de Perú a Lima. Eh, y yo creo que sí, ¿no? Que todos somos hijos de migrantes, nosotros mismos somos migrantes. Eh, de algún modo también la escritura nos permite migrar, ¿no? Nos permite dotar de una imagen, ¿no?, de aquello que nos duele, de aquello que deseamos, de aquello que queremos, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta voz poética desde una posición de mujer, pero también desde una posición eh, que pretende cuestionar la sexualidad, ¿no?, heterosexual, es decir, desde la visión de una lesbiana. Noto, por ejemplo, en tu poesía, Tania, de que esta voz poética por momentos sí se presenta, ¿no?, como mujer. De hecho, uno de los poemas que seleccioné así lo hace, ¿no? Pero en otros poemas, la voz poética, ¿cómo podríamos decir?, borra su género. ¿Por qué? Porque intenta, de algún modo, devenir en los personajes que está construyendo, ¿no? Estos hombres, estas mujeres que están en la calle, ¿no?, en estado de indigencia o de prostitución, ¿no? O, o, o hablando de otras naciones, ¿no?, como el mexicano que conversa con el gringo, ¿no?, y que comparten los tacos, ¿no? Este es el alimento, los termina uniendo, ¿no?, construyendo otra identidad. En el caso tuyo, Julieta, noto que precisamente, ¿no?, hay un afán por derrumbar el patriarcado, ¿no?, cuestionar el patriarcado una y otra vez. En uno de los poemas que leí, te hace notorio eso. De hecho, en tus poemas la presencia de lo femenino es bastante fuerte, ¿no? Una y otra vez los deseos, el erotismo, hasta el lago Titicaca, ¿no? Tú lo renombras y es Laga Titicaca, ¿no? La feminizas y es voluptuosa, ¿no? Eh, y bueno, decía uno de los poemas que he traído aquí a la conversación, también presenta eso, ¿no? Yo entendí ese poema de una mitad de la niña, ¿no?, en mí y la otra mitad en ti, como ese encuentro, ¿no?, que puede unir a una mujer con otra mujer, ¿no?, que es la menstruación, ¿no? Es un vínculo que se establece a partir del cuerpo, pero esa menstruación está, como tú me dijiste, ¿no?, tiene una imagen, ¿no?, que es de la niña, ¿no? Eh, es decir, le dotas de ternura, ¿no?, a esta visión, ¿no?, de la mujer.
No sé, me gustaría que amplíen esos puntos, cómo ustedes ven la construcción de una voz lesbiana, ¿no? Dentro de sus poesías. ¿Quién primero, Judith? Quizá podemos seguir el mismo orden, ¿no? Tania. Ya, ya. Bueno, yo no le pongo mucha atención en realidad, digamos, a la vida que uno lleva como ser humano, ¿no? Que al el yo poético, bueno, son cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que siempre está como en transformación, ¿no? Porque digamos que uno tiene sus gustos, sus cosas, y creo que va evolucionando, ¿no? Va evolucionando, vas cambiando mucho. Y creo que en un inicio Dios nos, además, o la entidad que nos haya creado, nos creó hombre y mujer a la vez, ¿no? Y eso era perfecto. Y entonces yo a veces, como tú dices, en el yo poético se pasa al mexicano, ¿no? Y yo puedo hacer un momento el mexicano, un rato puedo hacer la gringa, y es como una teatralización, ¿no? ¿No? Para ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? ¿No? Sin necesariamente sea lésbico siempre, no, porque más me interesa la condición humana, la universalidad en mis poemas, ¿no? Inclusive lo que pasa es que tú no tienes algunos poemas que yo tengo que son más de corte andino y que todo está relacionado al apu, a la lluvia, a la mamapacha, a los trompos, porque me gustan mucho los trompos son para mí como un apu volteado que siempre gira, ¿no? Y eso me interesa más, por ejemplo, que digamos, de lo lésbico tiene como un porcentaje un poco, ¿no? Digamos que un 3%, porque inclusive en mi pintura se da más lo andino, ¿no? Y también una vorágine a veces un poco copuladora de personajes pajariles, lluvias, cataratas, ¿no? Y entonces es como una vorágine, pero no se ciñe siempre a lo LGTB necesariamente, ¿no? Bien, en realidad no se llama lago Titicaca, pues nosotros, tanto en quechua como en aymara, yo soy del pueblo aymara, es Cotamama, ¿no? Y en quichua dicen Cochamama. Entonces, es mujer, entonces no es la mentalidad machista, pues que dice lago Titicaca, ¿no? Porque el agua no es él, es la Uma, ¿no? Entonces, no es que yo resignifico, ¿no? En realidad, así siempre era para nuestros pueblos, ¿no? Bueno, creo que esa, a ver, antes que la palabra está la experiencia. La experiencia son sentimientos y impresiones que luego se van a traducir en imágenes, y esas imágenes descritas, ¿no? Desde el sentimiento, desde toda esa relación que existe, ¿no? Entonces, cuando vamos escribiendo, cuando voy escribiendo, está una intencionalidad de comunicación. O sea, yo quiero comunicar mis experiencias, mis sentimientos, porque considero que esas experiencias y esos sentimientos me van a permitir también liberarme y conectarme, porque creo que hay sentimientos como el dolor, como el amor, o sea, el estar enamorada, el estar deseando, también el estar tristes o el estar bien alegres, que pues que se quedan dentro tuyo puede explotar, ¿no? Yo por lo menos siento así, que si se quedan dentro mío puedo explotar en mi pecho, y por qué mantenerlos ahí apresados, ¿no? Es mejor que salgan
y que correteen, que caminen, que vuelen, que también se nutran. Y bueno, después ya es bien lindo escuchar, bueno, tú Judith leías los poemas, ¿no? Y escucharte leerlo con tu entonación, con tu significación, o de pronto ya encuentras otros hermanos apropiándose de lo que tú escribiste, ¿no? Y me río y me alegro, ¿no? Porque las guaguas son para el mundo, para la vida, ¿no? Y bueno, esas palabras, esas metáforas, esos sentimientos, esas experiencias ahí hechas palabras, pues son como esas guaguas, ¿no? Y otra cosa que sobre lo lésbico, ¿no? Un poco, yo no oculto nunca he ocultado mis opciones sexuales, nunca las he ocultado. Sin embargo, sabes, Judith, un poco estoy en todo este tiempo de la descolonización, un poco cuestionando también la palabra, ¿no? No la acción, ¿no? Y también ciertos fundamentalismos feministas y lésbicos feministas que han aparecido respecto a, sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Un poco como queriendo hacer de lo lésbico o el estandarte, ¿no? O sea, y eso pues ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, yo soy lesbiana, pero respeto a mis hermanas que son heteros y no por ser lesbiana es lo mejor, o yo soy evolucionado, y mucho más cuando empiezan a hablar de lesbiana VIP, ¿no? Es decir, la que nunca se relacionó con un hombre, ¿no? O sea, yo desde pequeñita yo nunca me he relacionado con un hermano hombre, pero yo respeto a quien lo haga, y si hay lesbianas que han tenido sus relaciones con hombres y después también han decidido y han optado, pues yo pienso que es un respeto, ¿no? Entonces creo que hace falta, ¿no? Estamos ausentes en este momento. Yo hace rato que no escribo, desde el proceso de cambio no estoy escribiendo poesía. El proceso de cambio político en el pueblo boliviano me ha arrebatado y me ha ocupado mi tiempo, mi creatividad, todo en generar políticas públicas con nuestros pueblos y todo eso, ¿no? Entonces me ha alejado, pero lo que no significa que en lo que voy escribiendo no vaya haciendo poesía, porque uno es lo que es nomás, y eso no se pierde, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto de lo lésbico, y yo más bien me estoy recogiendo, ¿no? Para poder luego darle nombre a toda esta maravillosa experiencia que es el amor, ¿no? El amor, no solo el que yo tengo, los cuerpos que amo, el cuerpo que amo, porque no es que yo tengo varias parejas, ¿no? Sino una persona, ¿no? Pero los cuerpos que he amado, pero mi pareja, mi compañera, pero también ese sentimiento es humano, ¿no? Y está en todas y en todos, en todos. Entonces, creo que es otra etapa, y me parece un buen momento de ir nutriendo la poesía con esos contenidos. Sí, muy interesante lo que dicen ambas. Estaba pensando, ¿no? En esto de la resemantización, ¿no? Que sí, es cierto, ¿no? Ya en quechua, ¿no? Muchas denominaciones que en español son masculinas son femeninas, ¿no? Eh, pero en todo caso, la resemantización que pensaba más era de la propia escritura, ¿no? Eh, porque de hecho hay una intención, ¿no? Clara de cuestionar del mismo español, ¿no? Cuestionar al castellano, y se opera, ¿no? Eso en tu poesía. Y sí, Tania, yo había notado ese borramiento, ¿no? Adrede de una voz lésbica, pero lo que me pareció interesante era de que cómo la voz poética podía migrar también, ¿no? De cuerpos, ¿no? Y podía asumir a otros. Eh, y qué interesante, ¿no? En Julieta lo que nombras el cuestionamiento, ¿no? Siempre lo que tiende a erigirse como una identidad fija, autónoma, superior, ¿no? Hay que tener miedo, ¿no?
y así sea, ¿no? De una identidad que se asume subalterna, como lo lésbico, aún así, ¿no? Dentro de eso también hay que tener cuidado. En realidad, siempre me llama la atención, ¿no? Cuando ya la gente comienza a establecer como algo, como que si un concepto fuera la norma, ¿no? Ahí sí ya es peligroso. Podríamos hablar, ¿no? Así como hablamos de feminismo, de distintos feminismos, ¿no? También, ¿no? De distintos lesbianismos. Y nadie es superior a nadie en ese sentido, ¿no? Son formas de entender, son formas de movilizarse, ¿no? De entender los cuerpos, los deseos, ¿no? Y me parece interesante lo que han subrayado, ¿no? Eh, no, Tania, tú decías, ¿no? También tiene, sí, también revisé, eh, bueno, como les dije, la selección que hice aquí fue un tanto arbitraria, ¿no? Pero sí, también revisé otros poemas tuyos donde vi precisamente la conexión, ¿no? Que podría establecerse con la poética de Julieta, ¿no? La presencia de lo andino, ¿no? Eh, a propósito de eso, ¿no? Estaba pensando en varias conferencias que te he escuchado, Julieta, y he leído eh, acerca del feminismo comunitario, ¿no? De cómo en el mundo andino eh, lo femenino, lo masculino, no funciona como en el mundo occidental, ¿no? No es una oposición, ¿no? Eh, donde uno es superior al otro, ¿no? En el mundo andino, más bien es un complemento, ¿no? Recuerdo haber leído un texto tuyo donde dices, y creo que justamente ahora lo mencionaste, por eso lo he recordado, eh, que el feminismo no reniega de los hombres, ¿no? También son hermanos, ¿no? Eh, Muchas veces se cree, ¿no? Esa idea un tanto errada, que supongo los que nos están oyendo seguramente lo han oído en algún momento de su vida, ¿no? Ah, las feministas odian a los hombres, ¿no? Eh, Precisamente creo que el feminismo comunitario, ¿no? El feminismo que ve, eh, que tiene una postura decolonial, ¿no? Observa más bien y se alimenta, ¿no? De lo propio, ¿no? Que en este caso es lo andino. Y entiende que estas denominaciones de masculino y femenino tienen otra connotación, ¿no? Dentro del mundo andino, pero también de su poesía, ¿no? Por ejemplo, Tania, tú decías, ¿no? El trompo, ¿no? Es un apu al revés, ¿no? Yo creo que precisamente no sé, la carga semántica que tiene esa idea me parece poderosísima, ¿no? Como para darle vuelta una y otra vez, como el mismo Penetrado. trompo. Sí, no sé, me gustaría un poco que amplíen ese sentido, ¿no? De cómo eh, eh, la poesía, no sé si llamarle poesía lésbica, ¿no? En todo caso, no es la poesía lésbica occidental, ¿no? Es la que se alimenta, ¿no? Más bien de una posición decolonial, ¿no? Cuestionadora del patriarcado, cuestionadora eh, de una serie de políticas, ¿no? Que afectan, no solo, ¿no? A gays o lesbianas, ¿no? Sino que afectan a, eh, por ahí alguna vez leí en un texto de Julieta que decía, ¿no? Eh, a mi vecino, ¿no? Al que es cercano a mí, ¿no? Entonces, si padecen de hambre, entonces también me debe afectar a mí, porque esa es una visión andina. Eh, no sé qué les parece. Eh, a ver, hay una cuestión muy importante, ¿no? Lo que es lo que vamos creando de estos los pueblos y lo que la academia recoge y la intelectualidad recoge, ¿no? Hay diferencia. Nosotras somos fruto del proceso de cambio del pueblo boliviano y el feminismo comunitario es una invención que me pertenece, o sea, yo he creado ese concepto.
feminismo comunitario. Eso no existía. Yo los años 90 era parte de un colectivo llamado Mujeres Creando, ¿no? Y nosotras sí éramos feministas autónomas, ¿no? Dentro de lo que son los feminismos, las feministas autónomas. Pero no teníamos propuesta. Entonces es el proceso de cambio el que va a parir, ¿no?, las condiciones para que desde esa experiencia personal y la experiencia de mi pueblo pueda conceptualizar. Y soy yo quien ha conceptualizado esto. Ahora, mi pueblo ha planteado la descolonización, no el estudio decolonial. La decolonialidad es un estudio de la academia. La descolonización son descolonizaciones que se han ido produciendo en el proceso de cambio, por ejemplo, descolonizar la escuela, descolonizar la economía, ¿no? Entonces hemos ido planteándonos a partir del suma camaña, suma jacaña, o suma causa y también en quichua, nos hemos ido planteando como sociedad desafíos epistémicos, ¿no? Desafíos conceptuales a toda nuestra creatividad, a toda nuestra capacidad de proposición, de proponer. Entonces es ahí donde esto se convierte en palabra y que tiene una explicación. Entonces, desde la academia, por ejemplo, desde el feminismo, que son eurocéntricas, siguen siendo colonialistas, siguen siendo reduccionistas, lo que dicen, ya, estas son indígenas, son feministas y trabajan en una comunidad y por lo tanto son feministas comunitarias. Y no han leído nada de lo que hemos producido. Entonces, es una ruptura epistémica. Nosotras mismas estamos diciendo, nosotras no somos feministas comunitarias. Y con la poesía es que yo he aprendido a renombrar cosas, a apropiarme del castellano, a reapropiarnos del castellano, ¿no? Entonces, he aprendido con el aymara a construir palabras de lo que se llama desde una acumulación, aglomeración, ¿no? Aglutinante, porque el aymara es una lengua aglutinante, ¿no? Entonces somos capaces de construir palabras bien largas, ¿no? Uniendo las palabras para que tengan un mismo significado. Entonces, todo ese trabajo que lo hago que lo había estado haciendo en la poesía muy intuitivamente, me sirve luego para la producción teórica, ¿no? Y construir esa palabra feminismo comunitario como una estrategia semántica de posicionar las luchas que nosotras hablamos de la memoria larga de nuestras abuelas, desde que los españoles ocuparon, invadieron, pisaron estos territorios, siempre hemos peleado y hemos peleado hombre y mujer, lado a lado, hermano y hermana. Hemos luchado, no es que las mujeres nos hemos ido a esconder para que los caballeros, los señores, los hermanos nos defiendan. No, hemos defendido. Bartolina Sisa Tupac Katari, ¿no? Entonces siempre hemos estado luchando, siempre. Entonces esa memoria, ¿cuándo nace el feminismo? El feminismo en Europa nace en 1789, a partir de la Revolución Francesa. Las feministas dan esa fecha de su nacimiento. Entonces, entre 1500 y 1789, casi 1800, hay 300 años de diferencia. Entonces, ¿quiénes somos más viejas en la lucha, digamos, desde esa memoria? Nosotras, las feministas comunitarias, porque estamos recogiendo esa lucha de nuestras ancestras, de nuestras abuelas. Entonces nosotros no podemos ser feministas, no somos de hecho feministas, somos feministas comunitarias. Entonces como una estrategia semántica, epistémica, ontológica, y también metodológica, es que posicionamos ahí el feminismo comunitario como una organización. Es además de ser una propuesta teórica, además de ser un concepto creado por nosotras, es el nombre de nuestra organización, que además es Feminismo Comunitario de Abya Yala. Entonces, ahí nosotros estamos planteando el par político, ¿no? No la confrontación con nuestros hermanos, ¿no? Ahora, nuestros hermanos son machistas, ¿cierto? Nuestros hermanos y compañeros son también violadores, son pedófilos también, son femicidas también, pero son parte de nuestras comunidades y ese es un problema de nuestras comunidades, porque esos niños,
esas guaguas que eran hombres pequeñitos, no nacieron de esa manera. No nacieron así. Entonces hay que asumir las responsabilidades, lo que está sucediendo en nuestras familias, en nuestras comunidades. Eso puedo decir, hermana. Justamente para ampliar un poco esta idea, estaba pensando, ¿no? A partir de toda esta conversación, ¿no? De como Julieta dice, ¿no? Que se está produciendo una descolonización a partir de la revisión del pasado, ¿no? De la memoria, ¿no? De las ancestras. Y estaba pensando cómo todo esto también se relaciona con la migración, ¿no? Ahora, esta descolonización que Julieta lo observa, ¿no? A partir de la memoria, también lo podremos ver en tu poesía, Tan, ¿no? Estaba pensando el migrante, ¿no? Precisamente, ¿no? Yendo, ¿no? A esta idea, esta fantasía, ¿no? Que es parte también de la construcción de la sociedad, de que en el norte, ¿no? En Estados Unidos vas a tener, ¿no? Una buena vida, ¿no? El vivir bien, porque se supone que si tienes lo económico, todo lo demás está arreglado. Si tienes el factor económico de tu lado, todo está arreglado. Entonces, esta fantasía que alimenta la misma visión colonial, ¿no? En realidad, mercantilista, ¿no? De las cosas, hace que los sujetos migren, pero los personajes que tú presentas en tu poesía, Tania, son personajes tristes, melancólicos, ¿no? Se ve el dolor, se ve la desolación, ¿no? Utilizando una imagen que está en la poesía de Julieta, ¿no? Puedo decir, y además porque también esa imagen está en tu poesía, ¿no? El desierto, ¿no? Todo quebrado, todo rajado, ¿no? De algún modo el migrante resquebraja, ¿no? Ese edificio, esa fantasía, ¿no? Que ha planteado una economía colonial, ¿no? De que, de que, de que es un buen lugar, ¿no? Y precisamente, ¿quiénes son los sujetos, no? Son los migrantes, sí. Pero, por ejemplo, están, ¿no? Y te decía ahí de ahí que me parezca relevante la voz poética, ¿no? Esta voz que se traviste, ¿no? Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Muchas veces yo creo que hasta es la propia autora, ¿no? Por momentos te reconocí, ¿no? Cuando la voz dice que tiene una cámara, ¿no? De 35 milímetros, ¿no? Entonces dije, esa está ahí, ¿no? Entonces, Hicieron estás ahí. Entonces, y eso es lo interesante, ¿no? Además la marca, ¿no? Olympus. Mira todo. Olympus. Mi papá siempre me dijo que comprara Olympus y no otra. Cosas de Debe ser de las mejores. Sí, y me parece excelente, ¿no? Como de algún modo se conectan, ¿no? Les decía al inicio, ¿no? De esta conversación, son de espacios distintos, ¿no? Son de publicaciones de fechas distintas, ¿no? Pero compartimos, ¿no? Compartimos este deseo, ¿no? Por lo distinto, ¿no? Este deseo de cuestionamiento. Y a propósito de eso, si es que no hay preguntas del público, me gustaría preguntarles por la cuestión del arte, ¿no? Que las dos también lo hacen y de modo muy excelente. Por ejemplo, algo que he notado, ¿no? En toda esta conversación es la cuestión política, ¿no? Y la literatura y la política se unen, ¿no? La política en el sentido de representación, ¿no? En el sentido de crítica, ¿no? En el sentido de cuestionamiento, en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, Tania, yo he observado, ¿no? Por lo que tú has publicado en tus redes, tus pinturas, ¿no? He notado, por ejemplo, los autorretratos, ¿no? Pero también, ¿no? También como mencionabas, las imágenes andinas, ¿no?
de las aves, por ejemplo. Y en el caso tuyo, Julieta, algo que me llamó bastante la atención eran los grafitis, ¿no? De hecho, tienes un libro sobre eso, ¿no? Es bien interesante, me gustaría que nos presenten su postura, ¿no? De ustedes con respecto del uso de los colores, de la pintura, ¿no? Cosa complicada. Sí, no sé. Bueno, ahora yo último estoy haciendo, por ejemplo, grabado, ¿no? El grabado, digamos que es como el grafito, es más instantáneo, ¿no? En grafiti llegas también, porque yo también he hecho un poco, y llegas y en ese instante agarras los sprays, ¿no? Y el grabado es igual, ¿no? Como es en blanco y negro, yo agarro una lámina de lo que tenga, acetato, ¿no? Madera, y con la gubia comienzo a crear ahí la forma que quiero, que últimamente estoy también con los guamani, que son los guardianes del Apu, ¿no? Y cosas callejeras también me interesan. Y entonces voy al Torcul y lo saco inmediatamente, ¿no? Y sacas también, si necesitas copias. Y es más instantáneo, porque la pintura lo lamentable que tiene es que demora demasiado, demasiado. A veces, en mi caso, pues estoy 3, 4 meses con la misma y a veces es cansado, es muy cansado. En cambio, el grabado también lo puedes hacer llegar a diferentes personas muy rápidamente, ¿no? Lo entregas, lo mandas por correo, inclusive, ¿no? Y también lo puedes usar de forma digital para protestar también con todas las cosas que están sucediendo, ¿no? En la última exposición que hice de ATE, protesté justamente poniendo esto de amarillito amarillando la canción y puse mi figura femenina de perfil y acá las letras de parte de amarillito amarillando, y como que ya se venía el guayco, un poco la amenaza andina, porque ya estamos los indígenas hasta acá de los gobiernos y el maltrato que hacen de las personas, ¿no? En mi caso, por lo menos, estoy harta. Y de otra parte, en mis pinturas yo hago otra vez tema andino. Me interesan mucho las danzas, los danzacos de tijeras que están relacionados con la comunicación que hay con el Apu, porque me interesa mucho ese misticismo que tiene el Apu, la Mamapacha, esa comunicación, eso intrínseco que hay, eso que hace que nosotros estemos acá pisando la tierra, ¿no es cierto? Porque si no, nosotros no estamos, ¿no? Eso es como yo lo veo. Y más bien cuando hago los retratos, los autorretratos, es un poco para imponer, ¿no? Mi figura. Mira, estoy yo acá, mujer migrante, ¿no? Mujer andina, mujer tuzán, porque también soy afroperuana, mujer acá, peruana, y me impongo, ¿no? Así como ustedes me imponen su regla, yo te voy a imponer mi rostro de frente, de perfil, 3/4, dale que dale, ¿no? Y lo utilizo en la pintura también, ¿no? Porque yo me represento a veces como la mamapacha, a veces soy el viento que empuja las cataratas, a veces soy la catarata que llora porque ya no tengo más agua que dar, ¿no? Y me transformo, igual que en la poesía, me transformo en uno u otro personaje que necesita protestar por todo lo que hay en el planeta, o sea, que casi ya no va a haber agua uno de estos días y no va a haber capa de ozono, ¿no? Y entonces me tiene preocupada eso, más que todo. La política prefiero no saber nada porque doy con que no tiene solución, ¿no? Y lo utilizo más que todo con los grabados de protestar, ¿no? Y después lo que utilizo para mi parte de tu sanidad es las tintas chinas y la acuarela. Hago apuntes diariamente porque tengo un horario muy rígido, ¿no? Yo soy muy rígida en eso, tengo mi horario. Tal hora tengo que producir, yo, sí o sí, o una acuarela, o un grabado, o una tinta, o un poema. Por último, hasta en eso me pongo muy rígida, ¿no? Porque o sea, siento que el tiempo es muy cortito, ¿no? Y que necesito explorar más cosas, incluyendo la fotografía. Por ejemplo, la fotografía, que a veces pongo, que es hasta acá las fotos, ¿no? Un semidesnudo, y la voy a hacer esa, que es una especie de performance fotográfica hasta que yo esté viejita. O sea, ahorita me verán más o menos, pero ya cuando esté arrugadita, ¿no? Pero voy a seguir imponiendo mi figura, ¿no? Dale, 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 porque siento que a veces nos imponen otras cosas, ¿no? Otros discursos que a mí no me interesa escuchar, y con mi cuerpo quiero ponerlo de manifiesto, ¿no? Más o menos eso. Cierto, ¿no? Está esta parte de las grafiteadas, que en realidad es la primera parte de las experiencias que como mujeres creando salimos a la calle, ¿no? A ver, somos de una generación en la cual hemos visto a la izquierda pintar las paredes, comunicar su línea de una manera
bien cuadrada, ¿no? Bien cuadrada, sube, arriba, abajo, ¿no? Exacto. A la derecha o a la izquierda, sí, sin digamos, un caminar en el arco iris de las posibilidades, ¿no? Entonces, eso a mí personalmente me parecía muy direccionador, muy impositivo, ¿no? Y yo entendía que en las paredes, que son espacios públicos, era imprescindible plantear mensajes que lleven más bien a la reflexión, al cuestionamiento, más que decir, bueno, vaya por la derecha, vaya por la izquierda, arriba, abajo, votes, no vote, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que las grafiteadas voy agarrando partes de mi poesía en una parte lúdica, por un lado, en otra parte también reflexiva, propositiva, ¿no? Recuerdo parte de un poema que tengo que lo pintamos ahí y fue fuerte, ¿no? Cuando una mujer ama, la tierra da, además de rotaciones y traslaciones, revoluciones. Entonces, eso pintado en las paredes era fuerte, ¿no? Era convocante, era reflexivo, pero además convocaba al mirar a nuestro planeta, ¿no? Entonces, esa proyección creativa, pues a mí me parece muy importante. Por eso es que siempre he huido yo de la palabra artista. Yo no, cuando me dicen, usted es artista, no, o vos eres artista, no, yo no soy artista. Yo soy creativa, eso sí. ¿Por qué? No porque sea malo ser artista, yo respeto a las hermanas, a los hermanos, no porque esté mal. Pero yo personalmente he visto cómo el concepto de arte y la canonización, tanto en términos literarios como en términos del santoral romano, la canonización del artista, el alejar a la persona humana de de su humanidad, de su cohumanidad, y convertirla en un ser especial es algo muy ruin, es algo que destruye la capacidad de disfrutar de la creatividad y poco impulsa, lleva a esos sentimientos tan ruines, ¿no? Que es de competitividad, de envidia, ¿no? Entonces, cuando somos mortales, las personas que escribimos, pues entre mortales nos embarramos y compartimos, ¿no? Yo tengo esto, yo tengo lo otro, no andamos compitiendo, andamos compartiendo nuestras propias humanidades, que cada quien tiene su humanidad, como en este momento la hermana Tania Agüero nos está compartiendo esa humanidad que ella trae, esa creatividad que ella trae como artista también, ¿no? Y lo que yo traigo como creadora también, que ahí estamos compartiendo, ¿no? Eso se puede decir. Sí. A ver, hay preguntas, Alessandra. De parte del público creo que no. Ya. Pero a ver, quizás yo pueda preguntar algo. Sí, adelante, Alessandra. Sí. Un poco para comparar cómo es esto, el tema de quizás el activismo lésbico en Bolivia y en Perú, ¿no? ¿Cómo ustedes lo perciben, Julieta, Tania? Ya, Julieta, tú nos habías comentado un poco, ¿no? Que desde el lado de la visión de cierto grupo de lesbianas, sí, pues puede ser un poco separatista por algunos lados, pero ¿qué más nos puedes contar, ¿no? De cómo es la situación allá, de, de los grupos lésbicos, del activismo lésbico, un poco para saber, ¿no? Quienes no estamos tan enterados del contexto, porque somos de Perú. Sí, recientemente se ha hecho la reunión de la ILGA, ¿no? La transnacional de lo LGBT, la ILGA, ¿no? Y eso es una cosa muy,
que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? En Bolivia, las lesbianas, o sea, con quien era mi pareja de Mujeres Creando, nosotras somos la primera pareja, digamos en términos, ¿no? Heterosexual, homosexual, que sale a la luz pública, que da la cara, que enfrenta, pero con una propuesta. Y sin estar pidiendo, los años 90 estamos hablando, sin pedir permiso, por favor, nosotros queremos casarnos, queremos que nos reconozcan, nada que ver. Nosotras hemos salido en Bolivia denunciando al neoliberalismo, denunciando las políticas de hambre que había planteado el neoliberalismo en nuestro país, en Bolivia. O sea, como lesbianas, y somos lesbianas, ¿y ahora qué? Pero el mensaje que estamos trayendo es contra este neoliberalismo, porque, o sea, lo que uno es y no tiene que pedir permiso. Ahora, que eso nos ha significado golpes, que eso nos ha significado discriminaciones, sí, sí, pero la lucha es conjunta. No es separada, o sea, nosotros como lesbianas, por lo menos así nosotros lo habíamos entendido y yo lo sigo entendiendo así. O sea, tú no eres lesbiana y como lesbiana solo tienes esa lucha de lesbiana, a no ser que seas una lesbiana burguesa que vive en Beverly Hills, ¿no? Y que los de Beverly Hills te discriminan porque son homosexuales todos, digamos, ¿no? Entonces, el resto de las y los mortales, pues somos gente común y corriente que tiene que pagar su alquiler, su agua, su luz, y si no tienes dinero, si no tienes plata, si no tienes trabajo, estás jodida. Bueno, entonces eso como lesbianas, ¿no? Entonces, paralelamente, quienes ya habían empezado a hablar de ser gay, etcétera, antes que nosotras, eran los gays, ¿no? Que fueron financiados por toda esa campaña contra el SIDA, ¿no? Entonces, los hermanos y compañeros gays nacen ONGeros y financiados por UNICEF, no UNICEF, perdón, USAID, ¿no? Por USAID, por todas las ONGs y con la temática del condón, etc. Entonces, los grupos de lesbianas que son patrocinados por estas ONGs del condón, los grupos de lesbianas, en toda una etapa, te diría hasta hace unos 10 años atrás, eran repartidoras de condones las lesbianas. O sea, era el grupo de trabajo de los grupos gays, ¿no? El grupo, las repartidoras de condones, y nosotras habíamos planteado muchos elementos, pero bueno, tener una posición política nunca ha sido dentro de los espacios lésbicos, LGBT, algo bien recibido. ¿Mm? Y mucho más cuando mi pareja es una burguesa, ¿no? María Galindo, y era mi pareja, ¿no? Hace mucho tiempo que ya no. Pero yo soy aymara. Entonces ahí la discriminación, ¿no? La que tenía la palabra, la creativa, era ella, ¿no? Y no era así, ¿no? No era así. Bien, de todas maneras, ha estado muy manipulada y hasta ahora sigue siendo y ustedes también en Perú, compañeros, nosotros conocemos los grupos lésbicos porque nos conocemos en América Latina, ¿no? Están bien condicionadas por lo gay, aunque esté lo LGBT, la L primero, no, lo gay es lo que manda. Y luego hay todo un ataque. Voy a las lesbianas, miren, yo soy perseguida, a mí me comparan con un hombre, ¿m? Y ahora hay lesbianas, por eso me refería a Judith, ¿no? En este momento una expareja mía por robar toda nuestra producción, mi producción intelectual, el nombre de mi organización, etcétera, ha hecho un montaje al cual se están, digamos, son cómplices lesbianas que ni siquiera conocen, sin tener un poco de cuidado. A ver, si nosotras somos tratadas como o si fuésemos hombres dentro de las leyes que están luchando como leyes contra la violencia, va a ser una
una racia contra las lesbianas, compañeras. Yo no estoy diciendo que no exista violencia entre las lesbianas, pero no es la misma, compañeras. O sea, la violencia que puede existir de un hombre hacia una mujer es una violencia histórica, ha sido demostrada a lo largo de años y da lugar a leyes específicas como son las de violencia de los hombres hacia las mujeres. Entonces, confundirnos y compararnos que las lesbianas somos lo mismo que los hombres y la violencia venga de donde venga, es como decir que, no sé, un taxista mata a una mujer por accidente, ¿no? Que es lo mismo que el marido le pegue y la mate a golpes, ¿no? Es femicidio, es femicidio. No, son dos cosas diferentes. Uno es asesinato y lo otro es femicidio. Entonces, de la misma manera, tenemos que saber reflexionar. Y hoy está una confusión, está toda una fascistización del feminismo, especialmente del feminismo bastante jóvenes y muy ignorantes de lo que se ha producido en reflexiones, mismo el tema de la violencia. Y negando todo eso, metiendo en el mismo saco, comparando como si fuese lo mismo. Entonces eso me parece muy, muy, muy peligroso. En Bolivia hemos logrado parar, ¿no? Porque ahí tenemos la posibilidad de trabajar, de discutir, de enfrentar, ¿no? Pero cuando ya todo esto se maneja por las redes, donde no hay discusión, donde hay solamente juicio, prejuicio, como si fuera la gran inquisición latinoamericana, pues estamos mal, hermanas, estamos mal y eso está produciendo muchos dolores. Y ha producido el suicidio de una compañera lesbiana en Argentina, a la cual le han hecho bullying, a la cual lo que dicen, no la han escrachado. Y esa compañera se ha suicidado. Y a todo el mundo le parece, y no se ha hecho bulla por eso, ¿no? Las que han hecho el bullying, las que han hecho el escrache, no han tenido ningún tipo de punición, al contrario. Entonces está muy, muy, muy grave la cosa a nivel latinoamericano y eso habría que discutirlo, pero bueno, pues no, como hay dueñas de la verdad, como hay la Santa Inquisición lésbica, feminista lésbica, etcétera, etcétera, entonces financiada por las ONGs, estamos fregadas, ¿no? Eso puedo decir, Alejandra. Muchas gracias. Y Tania, ¿tú nos podrías contar algo? No, acá, bueno, el feminismo es blanco, ¿no? Yo no me siento feminista, porque acá están dirigidas por la ONG para blancos, ¿no? Y después dan una limosna a las indígenas para que hagan sus cosas. Es la pura verdad, no es más nada, ¿no? A mí me preocupa las instituciones. Por ejemplo, donde yo estudiaba en Bellas Artes, hubo un problema de violencia, pues justamente para una muchacha que era lesbiana. Y la masacraron ahí entre varios muchachos. La masacraron, la violentaron físicamente y le arruinaron la vida. Entonces, por ejemplo, en Bellas Artes tú tenías que ir prácticamente mirándote la espalda, así, vigilando. Y habían letreros por todos lados horribles, ¿no? Eso es el diario vivir. Y esa es una institución que se supone que no debería permitir eso, ¿no? Donde además es curioso porque 1/3 de la población de Bellas Artes es LGTB, así, a mares. Pero igualmente hay ese tipo de violencia, ¿no? Para comentar. Acá hay una pregunta de parte de Guillermo Raffo que dice Route 66 muestra también un enfrentamiento entre el español y el inglés o por el contrario busca integrar ambas lenguas. No, yo no busco integrarlas. O sea, ya es bastante que me hayan impuesto el español, porque tampoco es mi lengua, ¿no es cierto? Y el inglés menos, pero lo manejo a veces más que el español, pero no se tratan de integrar de ninguna manera, sino más bien de imponer, en este caso el español, que es que más manejo, ¿no? Porque, por ejemplo, el quechua a mí me lo negaron. Mi abuela no quería que nadie hablara quechua en la casa, entonces no dejó, si yo tendría que saber a estas alturas. Y ese problema de migrantes también, porque mi abuelo chino tampoco dejó que yo hablara cantonés. Me dijo, no, acá no se vuelve a hablar más ese idioma porque van a tener problemas. Y lo mismo fue con los indígenas. Y debería yo manejar esas lenguas, justamente, que son mías, y no, me manejo la del ajeno.
Que es bien curioso, porque ahora que estás hablando de tus antepasados chinos, es casi el mismo caso de Julia Wong, pues que ella también, o sea, quienes somos hijos de migrantes chinos, andinos, somos bien conscientes del tema del lenguaje, ¿no? E incluso a veces hacemos esa suerte de, ¿cómo decirlo? Surfeamos en el lenguaje, es como que un ir y venir de lenguas, ¿no? Donde una se junta con la otra. Y a veces es armónico, a veces es caótico. Pero es interesante, al menos en la culinaria también es curiosa, porque me acuerdo que mi papá mandaba a traer los granos, que mandaba mi abuela todo de la sierra, y se encontraba con toda la familia china allá, y eso lo entreveraban, y salían unas recetas rarísimas y curiosas, y es parte de eso, ¿no? De ser peruano. Ujú. Sí, aquí hay otra pregunta de Joseph. A ver, Fabiola, no sé si entendí bien, pero dices que la violencia proveniente de un hombre blanco heterosexual y de una lesbiana es diferente. No entiendo esa parte. Creo que es para Julieta. Tenemos que entender, ¿no? O sea, a ver, vamos a partir con un ejemplo, ¿no? Es lo mismo la violencia genocida de un dictador que la violencia de un, no sé, de un dictador que de un hombre que es violento en la calle. Es la misma y que es racista y que golpea a los indios porque son indios. ¿Es la misma? No, no es la misma. Una es una violencia que enlaza poderes. Bueno, lo que nosotras hemos defendido en la lucha, porque soy una de las que ha sido parte de la ley 348, que es la que dice para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, está dirigida a visibilizar la violencia histórica que los hombres ejercen sobre las mujeres. Violencia histórica que ha tenido por complicidad al Estado boliviano a través de la educación machista, de la religión machista, de la cultura machista, que ha dicho, bueno, vos eres hombre y tienes que hacerte respetar y tienes que controlar y tienes que dominar a las mujeres. Entonces, ese es el contexto de una ley que además lo que hace es poner al Ministerio Público de parte de las mujeres para saldar esa cuenta que el Estado boliviano tiene contra, digamos, las mujeres, ¿no? Que ha ejercido a través de la educación, etc. Entonces, esos hermanos hombres, aunque en su casa hayan tenido una familia que no se golpeaba, que se trataba bien, en la escuela, en la calle, a través de los medios de comunicación, reciben presiones sociales, culturales, para que controlen a las mujeres, dominen a las mujeres. Eso es una cosa, y es ahora, a pesar de que existan esos controles, esas presiones, esas complicidades que tiene la iglesia, la escuela, la cultura, los medios de comunicación, etcétera, no todos los hombres son violentos porque es una decisión personal ejercer esa violencia que el propio sistema te dice, ¿no? Entonces, creo que he puesto claro, ¿no? Hay una presión, pero tú decides. Bien. Entonces, ¿dónde hay que a las mujeres lesbianas se nos haya educado por la religión, por la educación, por el Estado, por las leyes, por los medios de comunicación? ¿Dónde hay que a nosotras las lesbianas se nos haya educado para golpear a otra mujer, para controlar a otra mujer? No hay eso. No, o sea, no. Nosotros hemos sido educadas como mujeres que debemos responder a los cánones femeninos. Nos hemos manejado es eso. Ahora, de la misma manera que era el caso de los hermanos hombres, nosotras como mujeres también decidimos personalmente si vamos a ser cómplices de las violencias que existen en la sociedad, si vamos a imitar una violencia machista que nosotras como lesbianas vemos en la calle. Esa es una cuestión de carácter personal. Entonces, no es pues comparable la violencia de los hombres
no solo blancos heterosexuales, ¿no? Sino en general los hombres, porque también está entre las parejas homos, gays, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Eso es lo que estoy planteando y yo creo que eso amerita mayor profundidad, mayor discusión. ¿Cómo así? Y en algunos encuentros de lesbianas lo hemos dicho nosotras, ¿no? O sea, es necesario discutir cómo las lesbianas internalizan el machismo también, ¿no? Pero no, de ninguna manera es parte de la estructura patriarcal, ¿no? Eso. Entonces no se puede comparar ahora que un golpe de una manera o de la otra es un golpe que duele, ¿cierto? Una discriminación que duele, ¿cierto? De un lado, eso es otra discusión. Yo lo que estaba hablando era en términos políticos, ¿no? Para poder discutir, para poder hablar, ¿no? Meter todo en el mismo saco. Entonces, ¿para qué tenemos leyes especiales para las mujeres si todo es lo mismo? Entonces, tendríamos que borrar todas las leyes que hay especiales para las mujeres y estar solo con el Código Penal, ¿no? Si es lo mismo. Entonces, ¿para qué tenemos leyes específicas? Porque responde a razones históricas y conceptuales distintas, ¿no? Eso es lo que... gracias, Joseph. Y no sé si Fabiola, porque creo que Fabiola es la que preguntó, no sé. Ustedes tienen... ¿De parte del público habrá más preguntas? ¿No? Bueno, por mi parte tampoco, Judith. Muy bien, entonces vamos cerrando. Nuevamente les agradezco por estar aquí, Julieta, Tania. Yo sé que sacar tiempo, ¿no? a distintas cosas que tienen que hacer. Cada uno de nosotros tiene un montón de cosas que hacer y aún así ustedes están aquí y de verdad les agradezco muchísimo por su tiempo. Y bueno, les decía, ¿no? ¿Por qué las invité? Porque siento que es necesario, ¿no? De que la poesía se entienda en todas sus perspectivas, ¿no? Y si hablamos, ¿no? de la representación lesbiana, aún con mayor razón, ¿no? Mi intención es de que se difunda la poesía y se difunda diferentes perspectivas, ¿no? De entender lo lésbico, y de algún modo eso nutra, ¿no? a todo lo que llamamos literatura, ¿no? O arte. Judith, ¿te puedo interrumpir, Judith? Sí, también. Para comentar que me encanta la poesía de Julieta y que busques tiempo no sé de dónde para escribir, pero eso del granizo, ahí me gusta mucho. Sigue escribiendo, mujer. No desperdicies tu tiempo. Y Tania, disculpa, Judith, y a mí con todo cariño y todo respeto, me gusta esa manera de ponerle ahí tu poesía así, o sea, tú lo metes las palabras y irrumpes, por lo menos como he visto que estaba estructurado ahí, y después cuando has explicado que tú dibujas, igual has dicho, ¿no? Yo agarro y me pongo a hacer y hago, ¿no? Entonces, eso, así, ese botarte así en la página, botarte, es lindo, ¿no? Marca, ¿no? Gracias, hermano, gracias. Sí, y sí, yo le comentaba a Julieta, ¿no? Que me ha sido bien difícil, en realidad yo no he logrado encontrar poemarios de ella aquí en Perú, ¿no? Yo llevé ya hace varios años atrás un curso y luego un diplomado, ¿no? Con Yuderski, Espinosa Miñoso, Kikuriel, ¿no? Entre otras, y ellas precisamente me hicieron conocer a Julieta, ¿no? Y a partir de ahí comencé a indagar por mi propia cuenta ya, y logré encontrar ahí poemas por aquí, poemas por allá, ¿no? Pero indagando bastante, ¿no? en la web. Y a partir de ahí me atrajo bastante, ¿no? Tanto sí le comentaba a Julieta que lo empleé, ¿no? En algunas de mis clases. Lo mismo me pasa con Tania, ¿no?
a mí, menos mal, de las manos de misma Tania me llega su poemario, ¿no? No recuerdo exactamente en qué año fue, pero me llegó tu poemario, y creo que no nos conocíamos tampoco en ese momento, pero como me pasa siempre, ¿no? Yo conozco a las autoras o a los autores en general por sus creaciones, ¿no? Y me parece importante difundirlas. Y de verdad les agradezco que estén aquí y muchas gracias. Solo me queda decir eso. Muchísimas gracias. Ya, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Creo que vamos a tomar, Julio, una foto de la reunión del día de hoy. Sí. Tomemos una foto para que puedan colgarla Ya. en sus redes como Eh, recuerdo de esta reunión. Quienes puedan prender sus cámaras, por favor. A ver. Ya, a ver, voy a tomar ahorita. Ya, 1, 2. ¿Están prendiendo? Ya, espera. Ya voy a tener que tomar otra. Sí, recién están apareciendo. Sí. Las escondiditas y los escondiditos. Ya, ahora sí voy a tomar. 1, 2. Ya está. Ya está. Yo estoy guardando. Julio, si quieres dar las palabras de cierre. Nada, bueno, muchas gracias a Judith, a Julieta, Tania y bueno, todas las personas que han asistido el día de hoy. Muchas gracias por su participación aquí en este tercer curso de literatura LGTB+, ya que estamos haciendo en Crónicas de la Diversidad. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Chao. Gracias por todo. Gracias. Ya, pues Judith, muchas gracias por el conversatorio. Y ahorita te estoy escribiendo al Facebook para coordinar unas cuantas Ya. cosas. Sí. Gracias Gracias, a ti, Judith. Sandra. Gracias, Julio. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ya, pues Julio.